Hola, Natalie. No, eres Jocelyn. Sí, ¿cómo está, ingeniera? ¿Cómo ha pasado? Sí, yo soy Jocelyn Bisuete y mis compañeras Natalie, Nicole y Lisbeth. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien, bien, chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Primero queremos agradecerle por la apertura, por permitirnos de hacer esta entrevista. Entonces, para iniciar, no sé si es que usted puede darnos un poquito su nombre, la actividad de la empresa, cuánto tiempo lleva ahí y más que nada todas las actividades que usted realiza, por favor. A ver, mi nombre es Lorena Navarro. Yo trabajo en Enchapes Decorativos de SEA. Soy la jefe del área de comercio exterior. Lo que nosotros hacemos, nuestra actividad principal como área de comercio exterior es la exportación. Nosotros somos una industria, fabricamos tablero contrachapado de madera y exportamos ese producto básicamente a Estados Unidos. Es nuestro principal comprador. Estamos exportando alrededor de 70 contenedores por semana. Entonces, realmente ese es el fuerte de nuestra operación como área de comercio exterior. Y adicionalmente, claro, también nos encargamos de las importaciones de la empresa. Básicamente importamos repuestos, insumos para el proceso productivo, eventualmente importamos también maquinaria y todo lo que se requiera para el correcto funcionamiento de la planta. Ya, listo. Bueno, ahorita esta entrevista se trata más sobre los regímenes aduaneros, cuáles son los que la Ujú, empresa maneja, ¿no es cierto? Entonces, ujú. ahorita, sin considerar el régimen de importación al consumo, ¿cuál es el régimen aduanero que aplica la empresa para ingresar al país todos los productos que necesitan y así lograr desarrollar todas sus actividades? Para ingresar al país, para importar Para entonces. importar, ajá. Nosotros importamos, te diría, el 99% posiblemente de las cosas que traemos bajo régimen 10, que es el régimen a consumo. ¿Qué régimen? Ujú. ¿Solamente eso usan? Eventualmente hacemos importaciones temporales, Ujú. pero realmente son casos muy esporádicos. Hemos tenido importaciones temporales. A ver, esto es un régimen de admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Hemos tenido importaciones cuando hemos tenido técnicos que vienen a hacer trabajos y traen sus propias herramientas o herramientas que se requieren, herramientas específicas o especializadas que se requiere para hacer algún trabajo en la fábrica. Ujú. Hemos tenido este tipo de importaciones, ¿no? Que tienen un periodo de autorización para permanecer en el país y posteriormente se culmina el régimen cuando se reexporta esa carga, ¿no? Y de ahí también nosotros funcionamos, operamos la planta como instalación industrial. Este es un régimen 21 eh, y lo que nos permite hacer este régimen es importar insumos que se agregan al producto de exportación y posteriormente con la exportación de ese producto terminado se culmina el régimen o se compensa, mejor dicho, lo que importas, exento del pago de aranceles, Ujú. versus lo que exportas, ¿no? Existe, en el caso de este régimen 21, existe un factor, a ver, digamos, hablemos con un ejemplo. Nosotros importamos, por ejemplo, un insumo que utilizamos en nuestro proceso productivo, que es el hilo poliéster. Entonces, este hilo se importa de Japón, ingresa a la importación bajo el régimen 21. Los datos de la importación quedan registrados en el Ecuapaz. El insumo, o sea que el insumo previamente debes haber creado un código para ese insumo. Entonces, bajo este código que tú creaste en el Ecuapaz, se registra el insumo y se registra la cantidad que ingresas en la unidad que te determine la subpartida arancelaria, ¿no? Ujú. Eh, Registras la cantidad que estás importando, bueno, haces el trámite normal de una nacionalización, lo que si no se genera una liquidación de aduana, porque es un régimen que te exonera del pago de tributos, y posteriormente con cada declaración de exportación que nosotros hacemos, se cruza, o sea, mejor dicho, tú tienes que hacer, ¿no? Un archivo electrónico, si se quiere, que se llama un anexo compensatorio, donde tú detallas los datos de tu exportación y la cantidad de ese insumo que importaste previamente que corresponde a la cantidad que has exportado en este caso. Y se va compensando, que se llama, ¿no? Entonces, bajo esos dos regímenes importamos nosotros a consumo y régimen 21, que es una admisión temporal para perfeccionamiento pasivo. Ya, ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en el régimen 21, ¿sí? Entonces, Ya, aparte del hilo poliéster, ¿cuáles son los principales productos o qué tipo de productos son los que mayormente importa la empresa bajo este régimen 21? nosotros importamos básicamente tres insumos bajo este régimen. Como es un
es un régimen que te pide, digamos, en el caso específico nuestro, que tenemos esta autorización para funcionar como instalación industrial, porque somos una fábrica que procesa, entonces lo que tú importas bajo este régimen o lo que nosotros importamos bajo este régimen, al ser fabricantes, son insumos que, digamos, no son productos terminados. O mejor dicho, tienes la posibilidad de importar sí productos terminados cuando se incluyen en el embalaje del producto. Entonces, como te decía, nosotros importamos este hilo poliéster, importamos otro insumo que es cinta engomada y para incluir en nuestro embalaje de producto que se va a exportar, importamos también suncho poliéster. Esos tres productos o insumos estamos importando bajo este régimen 21. Ya, entonces, ¿cuál en sí, cuál es el destino final de estas mercancías que son ingresadas? Como te decía, o sea, lo que te Ujú. permite el régimen 21, espera un ratito, ya, es importar para productos que tú vas a exportar, porque de esa manera compensas lo que traes exento del pago de tributos versus lo que exportas. Entonces, en este caso, esos insumos nosotros utilizamos en el producto que nosotros fabricamos, que es tablero de triplex o tablero contrachapado de madera. Ok, listo. Nati, ¿Cómo está Lorena? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo Continuando la estás? entrevista, ¿cuáles son los requisitos que usted debe de cumplir en conjunto a la empresa para poder acogerse a este régimen 21? Es decir, ¿en cuánto tiempo tiene que tener estos productos que nos decía para volver a exportarlos en conjunto a su mercadería? A ver, para tú, o en nuestro caso, para poder importar bajo el régimen 21 con el fin, a ver, en los regímenes aduaneros existen fines admisibles, ¿no? Entonces tú tienes la normativa que te dice, para poder utilizar este régimen aduanero, usted tiene que cumplir con tales y tales y tales condiciones, dependiendo obviamente de tu perfil, digamos, de importador. O sea, quiero decir, mejor dicho, de la actividad que realices o la finalidad con la que importes el producto que vayas a importar o las características que tengas de importador, digamos. Entonces yo te hablo específicamente del caso nuestro, que somos una fábrica industrial, una planta industrial. El régimen 21, el fin admisible para nosotros, o digamos, se concatena con el tema de exportar, ¿ya? Ok, eso como punto inicial. Entonces, para nosotros, en este caso, poder importar bajo el régimen 21, tenemos que calificarnos, o sea, aduana te da una autorización para que operes como instalación industrial. Entonces, bajo la figura de instalación industrial, nosotros podemos hacer estas importaciones a régimen 21 para insumos que se incluyen en nuestro proceso productivo. Entonces, para tú ser calificada como instalación industrial, tienes que cumplir una serie de requisitos que justamente se actualizaron en octubre del año pasado, octubre o noviembre, me parece, del año pasado, y es una cantidad, o sea, información que te pide aduana relacionada con la, digamos, personería jurídica de la empresa, o sea, hablemos de RUC, hay escrituras de constitución, información relativa al representante legal, nombramiento, cédulas, ese tipo de cosas, digamos, por un lado. Y adicionalmente te pide información del proceso productivo, las cantidades que importa, o sea, que tienes proyectado importar de los insumos que vas a ingresar a la instalación industrial, las cantidades que tienes proyectadas exportar del producto final al que se incluyen estos insumos. Adicionalmente hay información del depósito industrial. O sea, físicamente nosotros tenemos una bodega que está autorizada por aduana para funcionar como, o para hacer la instalación industrial de Endesa. O sea, físicamente existe una bodega que está separada de, o tiene que estar separada de cualquier otro tipo de producto que tú almacenes en tus instalaciones y funciona como la instalación industrial. Entonces, un espacio cerrado, tiene un cerramiento, aduana te dice más o menos las características que debe tener un cerramiento, debe tener un letrero, bueno, las dimensiones no te las dan específicas, pero tú tienes que sí especificar en la información que te solicita aduana para calificarte como que tiene tales dimensiones, tal capacidad de almacenamiento, inclusive tienes que poner, por ejemplo, los equipos que utilizas para movilizar carga dentro de la instalación. Eh, sí, hay información relacionada con el proceso productivo, te digo a grosso modo. Entonces, toda esta información tú entregas a aduana, aduana revisa y posteriormente se paga también una tasa, un valor, digamos, por esta revisión y aduana lo que hace es finalmente emitir una resolución en la que te indica, en el caso nuestro, en Chapes Decorativos S.A., con RUC, está autorizada para operar como instalación industrial y esa autorización tiene una vigencia de 5 años.
Entonces, previo a poder aplicar, digamos, este régimen 21, tú tienes que haberte calificado como, en nuestro caso, instalación industrial, para poder ingresar insumos bajo régimen 21. Perfecto, Lorena. Y más o menos estas importaciones mensualmente, ¿cuántos las hacen? O anuales. Y esto en un aproximado en dólares, ¿cuánto sería? Verás, déjame abrir un archivo porque justamente estamos nosotros gestionando la renovación de nuestra autorización para operar como instalación industrial y nos pidieron esa información. A ver, déjame ver. Ah, perdón, un dato importante que me olvidé de mencionar antes es, además de la información que tú ingresas a aduana, que les expliqué, tienes también que tener un detalle de las subpartidas arancelarias, o sea, a ver, sería subpartida arancelaria y la descripción del producto que vas a importar o que necesitas que ingrese a la instalación industrial. Es decir, para tú importar un insumo a régimen 21, tiene que constar en la resolución que te autoriza aduana. Si es que por A o B en el curso de tu proceso productivo te aparece un insumo nuevo, una subpartida que no está registrada en la autorización que tienes para operar como instalación industrial, tienes que solicitar a aduana que te incluya esa subpartida, porque si no al momento de tú hacer o sea, toda esta información, ¿no es cierto?, que tú presentas a aduana se enlaza finalmente en el Ecuapaz cuando tú vas a hacer la transmisión electrónica de tu trámite cuando nacionalizas una carga. Entonces, si es que tú no tienes registrada esa subpartida arancelaria, el sistema te va a arrojar un error. No te permite nacionalizar bajo régimen 21 con una subpartida que no conste en tu resolución. Si es que tienes ese caso, lo que tienes que hacer es importar el insumo a régimen 10, porque a régimen 21 no te permitiría. Ya, entonces, ahora, en cuanto a la otra información, déjame revisarle. Mm, Perdón, otro tema también ahorita que veo. Información importante que te solicita igual aduana cuando te vas a calificar como instalación industrial, deben tener, o sea, como les decía, ¿no es cierto?, el listado de las subpartidas, los insumos, y un dato súper básico, súper importante, es el coeficiente de utilización del insumo, como les decía, en el producto de exportación, porque eso es lo que te permite, o sea, quiero decir, por ejemplo, si tú importas 5 unidades de lo que fuere, tienes que tener un coeficiente y dices, en mi producto de exportación, que digamos, importo 5 de goma, se me ocurre, y tu producto de exportación es un borrador. Tú dices, en mi producto de exportación, de esos 5 que importé, entran 2. O sea, tienes un coeficiente de consumo de ese insumo de 2, digamos. Entonces, esa información también te pide aduanas. En el proceso productivo, obviamente, nosotros para presentar esta información también nos valemos de otras áreas que tienen que proporcionarnos información y en este caso es de producción, ¿no? Porque producción conoce cuánto entra de tal insumo en nuestro caso, la unidad comercial de nuestro producto es el metro cúbico, entonces cuántos kilogramos, hablemos de hilo poliéster, entran en un metro cúbico de tablero. Entonces, de esa forma vas compensando, ¿no? Entonces, tú como importador eres quien le da esa información a aduana y ese coeficiente de consumo se registra en el Ecuapaz. Entonces, tú al momento de hacer lo que se llama esta compensación, decir, importé tanto y en esta exportación se fueron tanto, tienes que reflejar ese coeficiente de consumo, lógicamente. O sea, no, digamos, no, y no es un dato que sí lo puedes modificar, pero no para cada importación. O sea, si en tu proceso productivo cambian las cantidades que utilizas, lógicamente puedes modificar esa información en Ecuapaz, notificas a aduana y puedes modificar este dato. Pero, digamos, en términos generales, es un coeficiente de consumo que se mantiene constante para cada compensación que haces, ¿no? Ya, verán. Entonces, como les decía, ahorita ya encontré la información, nosotros importamos este hilo poliéster, importamos esta cinta engomada e importamos este suncho poliéster al régimen 21
y en dólares un valor proyectado en valor CIF. En el caso del hilo poliéster, importaríamos en este año, porque es un dato de lo que teníamos previsto importar en este año, un estimado de $98,000 en hilo poliéster. En papel adhesivo, tenemos previsto importar un estimado de valor CIF de $275,000 y en Suncho tenemos previsto importar alrededor de $116,000. Más o menos de estos insumos hacemos de 3 a 4 importaciones por año. Listo, perfecto. Entonces ahí con mis compañeras para que continúen con la entrevista. De mi parte, muchas gracias. Listo, ok, con gusto. Hola Lorena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué Voy tal? ¿Cómo estás? con mis preguntas. Dime. ¿Cuál es el plazo de permanencia de las mercancías bajo este régimen aduanero? El plazo de la permanencia establecido para este régimen aduanero se adapta a las necesidades de la empresa, hablando del 10 y del 21. El régimen 10 es una internación definitiva, entonces, digamos, ahí una vez que nacionalizas tu carga, no tienes ya, o sea, ya la carga es tuya, no existe, digamos, como tal, una autorización o un plazo de permanencia, porque es una carga, una mercadería que se nacionaliza ya para permanecer definitivamente en el país. En el caso del régimen 21, sí tienes una autorización de permanencia de un año, inclusive en el Ecuapaz, cuando tú registras, bueno, en este caso tu agente de aduana, ¿no? Porque para importaciones sí tienes que utilizar un agente de aduana. Cuando ellos realizan la declaración de importación y se sube, como les digo, toda esta información queda registrada en el Ecuapaz por el tipo de régimen, ¿no? Entonces te indica el refrendo de importación qué tiempo de permanencia tiene en el país. Entonces es de un año. Ese plazo sí puedes prorrogar. La verdad no estoy segura por qué tiempo. Me parece que es por un año adicional que puedes prorrogar. Nosotros habitualmente no solicitamos prórrogas porque dentro de nuestro proceso productivo justamente está previsto que se consuma el insumo previo a cumplir el año de autorización. Gracias. Ya. ¿Y bajo qué régimen o regímenes aduaneros realiza la empresa la compensación de la mercancía ingresada al régimen de consumo y al 21? A ver, en el caso de la importación, buenas tardes, perdón. En el caso de la importación a consumo, no es necesario que tú compenses, porque traes, como te decía, es un ingreso definitivo del producto al país. Entonces, lo que tú haces es pagar tributos. Entonces, una vez que pagas los tributos y bueno, y cumples con todos los requisitos o todos los requerimientos de aduana para el régimen, entonces la carga ya es tuya y ya no necesitas compensar, o sea, es tuyo básicamente y tú puedes disponer de esa carga para lo que consideres. En el caso del régimen 21, ahí sí, como les decía, ahí sí tienes que compensar porque en ese caso recuerda que es una mercadería que ingresa al país exenta del pago de tributos, o sea, ni siquiera se genera una liquidación por cero. O sea, les explico rápidamente. Nosotros en nuestro caso, en el caso de nuestro perfil, nosotros tenemos aforos automáticos. No sé si les han explicado esto. Tú tienes en importaciones aforos físicos que te revisan la carga, ¿no es cierto? Aduana hace una inspección física de la carga, quiero decir. Tienes aforos documentales, que lo que hace el funcionario de aduana es revisarte la documentación de la importación. Tienes aforos automáticos, que es como declaras, pagas la liquidación de tributos en caso de que exista una liquidación que debas pagar y tú puedes sacar inmediatamente de tu carga, puedes disponer de tu carga. Y hay un aforo físico no intrusivo, que es este tema de los rayos X, que realmente, o sea, que te revisan tu carga con rayos X o deberían revisarte, pero realmente es un tema que no funciona mucho todavía en el país. Entonces, para el régimen, perdón, para el aforo físico documental, tú necesitas que el funcionario de aduana te diga, ok, salida autorizada, te pone un estatus, después de hacer las revisiones del caso, te pone un estatus de salida autorizada de tu carga y ahí recién tú puedes disponer de tu carga. En el caso del régimen 21, perdón, en el caso de los aforos automáticos, tú dispones inmediatamente de tu carga. Y ya se me fue la idea porque te estaba diciendo esto, pero digamos, tú puedes disponer automáticamente. Y
Se me fue la idea. Bueno, pero el tema, entonces, en este caso de este régimen específico, ahí sí necesitas compensar. Porque estás, esa era la idea, tu mercadería está entrando exonerada del pago de tributos, o sea, no pagas nada. Pues en nuestro caso, como tenemos en nuestro perfil de importador, tenemos casi el 90% de nuestros trámites con aforos automáticos, entonces nuestro agente de aduana realiza la transmisión electrónica del trámite y enseguida tenemos la salida autorizada y podemos disponer de la carga sin pagar nada. Entonces, en ese caso, en los regímenes que tú de importación que traes que vienen exonerados del pago de tributos, tú siempre tienes que compensar o justificar de alguna forma posterior, sea bien o el consumo del insumo o que la carga se reexportó, ¿no? Dependiendo para que la hayas ingresado. Pero en el caso del régimen 21, sí debes compensar, en el régimen 10 no, porque la carga ya es tuya, una vez que pagas. Ya. ¿Ha podido identificar alguna dificultad en el proceso, desarrollo o culminación de este régimen aduanero del 21? En el régimen, o sea, en general, no te diría que específicamente de este régimen, ¿no? De manera general, como te decía, como nosotros tenemos muchos aforos automáticos, entonces ahí es bastante más sencillo y bastante más expedito el proceso de la importación como tal para el importador. En el caso que tienes, digamos que si tienes aforos físicos o regímenes que requieren, eh, digamos, mandatorio, que un aforo físico es mandatorio. Bueno, no te hablo, el régimen 21 es otra cosa, pero en los casos que tú tienes, o digamos que necesitas la intervención de un funcionario de la aduana, ahí sí se identifican un poco más de demoras, porque los plazos se extienden hasta hacer el aforo, hasta que te revise, hasta que suba el informe del aforo, hasta que cierre el trámite que se llama, que es esto que les decía de la salida autorizada. Entonces ahí es un poco más demoroso y puede tornarse más engorroso el trámite si es que el funcionario te solicita información adicional, eventualmente te solicitan fichas técnicas dependiendo de lo que estés importando o cartas justificativas de precio tal o te hacen una revisión del precio que estás declarando también. Entonces ahí se torna un poco más demoroso y se extienden los plazos, ¿no? En los trámites de importación, pero específico porque se trate de un régimen 21 que tenga algo más de complejidad, no. Tal vez lo que tiene un poquito más de complejidad, entre comillas, si se quiere, es el tema de posterior que tienes que compensar, ¿no? Pero de ahí como tal el régimen, no te presenta mayores dificultades. Si tienes tú un buen perfil como importador también, depende de eso. Gracias, Lorena. Ok. Mi compañera. Ok, con gusto, Buenas Lisbeth. tardes, Lorena. Otra pregunta que queremos realizarte es, ¿cuál consideras que es el principal beneficio o ventaja para la empresa al aplicar este régimen? O sea, lo que pasa es que tiene un impacto en tu flujo de caja como empresa en general y como fábrica industrial más, el que tú puedas disponer de insumos a los que no tengas que pagar, de los que no tengas que pagar tributos. En el caso nuestro específico, nosotros el hilo, la cinta engomada, importamos de Japón y con Japón no existen acuerdos comerciales que te permitan bajar el ad valorem que se paga de las importaciones. Entonces, por los valores que nosotros importamos, como te digo, como les decía, nosotros hacemos 3 o 4 importaciones apenas al año. Entonces, significa que debemos traer un stock para mantener la operación de la planta por lo menos durante 3 o 4 meses. Entonces, son valores importantes lo que se importa. Entonces, si nosotros tuviésemos que pagar impuestos al momento de nacionalizar esa carga, son valores importantes. Tal vez hablemos de, no sé, 60,000, 70,000 dólares en impuestos, si fuera que deberíamos pagar tributos. Entonces, eso tiene un impacto importante en tu flujo de caja. Entonces, lo que te permite este régimen 21, los que nos permite a nosotros, es mantener nuestra operación o, digamos, liberar esos recursos que se utilizarían de otra manera en el pago de tributos para otros aspectos u otras áreas que también se requieren, ¿no? El flujo de dinero en ese caso. Tal vez consideras que existe alguna desventaja al aplicar este régimen aduanero. No, te diría que no. No, el tema este de que puedas ingresar sin pagar tributos es, o sea, para cualquier empresa y más para una empresa industrial que tienes mucha demanda de insumos que también se compran localmente, operación, mano de obra. En caso de nuestro producto, la intervención de mano de obra es importante. Entonces también, lógicamente, eso está atado a una remuneración mensual importante que debes cancelar. Entonces realmente no, es por donde se lo quiera, es beneficioso para la empresa. Ok. Creo que con eso acabaríamos nuestra entrevista. Muchas gracias por ayudarnos, Lorena. Ok, sí, con mucho gusto. Si requieren algo más, me avisan, chicas.
Sí, Lorena, le agradecemos bastante su tiempo, sabemos que es muy valioso con todo esto, entonces de nuestra parte eso también sería todo y agradeciéndole bastante. Ok, ok, con gusto. Que estén bien. Muchísimas Cuídense. gracias. Buena Hasta tarde. luego. Buenas Ok, tardes. chao. Gracias. Gracias. Con gusto, chao.